documentar y tenemos que documentar para transferir el conocimiento de la organización y para poder estandarizar la actividad y lograr con ello una situación que ayude a la mejora de los procesos, entonces surge la necesidad de documentar. Y entonces dices, bueno, ahora documento y entonces elaboro lo que comúnmente nosotros le llamamos procedimientos. Pero en realidad lo que nosotros vamos a documentar son los métodos. ¿Qué es el método? El método es la manera de hacer las cosas, es decir, el paso a paso, comúnmente le dicen, la guía, la receta de cómo se realizan las cosas. Entonces dices, bueno, ya tuve la necesidad de documentar, la organización ya determinó que tiene que documentar para transferir el conocimiento y para estandarizar la actividad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, pues documenta. Ah, ok. ¿Pero qué documentas? Vas a documentar el método. Y entonces ahí viene una primera aclaración. Comúnmente el método lo puedes transcribir en 3 tipos de documentos, que es el manual, que le llaman manual de actividades, manual de operaciones. También se le puede llamar procedimiento, que el procedimiento también describe como tal el método, el manual también lo hace. Y por último viene el instructivo de trabajo. El instructivo de trabajo también es un método que describe el paso a paso para poder transmitir el conocimiento. Entonces me voy a agarrar y voy a tomar el medio, que en este caso es el procedimiento que describe de forma general o de forma más específica el paso a paso de cómo se realizan las actividades. Entonces tú tienes como tal un procedimiento que tiene una manera intermedia en el nivel de especificación o de claridad, y aquí surgen 2 maneras de transmitir el conocimiento y la estandarización mediante una narrativa, que es ir narrando el paso a paso, pero la escribes como tal narrando, y posteriormente viene una figura que se llama el diagrama de flujo. Comúnmente se dice que la narrativa es muy enfocada a las personas o a los puestos que están muy acostumbrados por su formación académica, por sus perfiles o por sus competencias, de aquellas personas que pueden leer y entendiendo con la lectura. Pero cuando no tienes esa capacidad o tu perfil como tal no les presta o no le ponen atención a la lectura, que es la narrativa, entonces lo que ocupan muchas de las organizaciones es, vamos a hacer un diagrama. Y entonces el diagrama de flujo, como su nombre lo dice, es un diagrama. Y los diagramas son físicamente visuales. ¿A qué me refiero? A que ustedes físicamente, mediante imágenes o figuras, ustedes van a poder interpretar. Entonces, tomando en cuenta ese tipo de situaciones, que vamos a utilizar un diagrama que nos va a representar físicamente con figuras, entonces lo que nosotros hacemos o lo que nosotros recomendamos es que se haga un diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo, como todo, tiene un inicio, tiene un fin, tiene serie de figuras que nosotros les vamos dando el peso que supuestamente más bien, no supuestamente, la metodología establece. Por ejemplo, todo proceso, perdón, todo método debe de iniciarse forzosamente con un inicio y tiene que terminar, como dicen, con un término. Pero entonces, ¿cómo representar un inicio y cómo representar un término del método? Ah, pues entonces el diagrama de flujo te dice que lo representes con un óvalo y en ese óvalo pongas inicio y en ese óvalo pongas término, en donde tú digas que el método va a iniciar en tal y va a terminar en tal, como que lo identificas. Acuérdense, un diagrama de flujo lo que te determina es la parte visual. Somos muy visuales muchos de los seres humanos y entonces al ser muy visuales, con puras imágenes, vamos a describir el paso a paso. Entonces, después de que tú haces el inicio y el término y lo representas con una imagen llamado en un óvalo, entonces te dice, ahora empieza a describir las actividades. ¿Cómo describe las actividades? Pues bueno, las actividades comúnmente se representan gráficamente en un cuadrito de tamaño rectangular, en donde hay reglas de ese rectángulo. Ese rectángulo tiene que ser de la misma dimensión y esa misma dimensión tiene que tener descrito brevemente. Yo ocupo mucho el término del telegrama. Ah, ¿qué es el término del telegrama? Si muchos de nosotros todavía convivimos con los telegramas, el telegrama, si ustedes recuerdan, decía, tenemos que tener 120 y tantos caracteres para poder decir lo que queremos decir. Concretamente, en 125 caracteres tienen que poner ustedes lo que quieren transmitir. Y entonces en los métodos suele suceder una situación muy parecida. En un espacio de un tamaño gráfico en la pantalla de su computadora, en este sentido, es un rectángulo. En ese rectángulo tiene que caber una partecita de la actividad. Entonces, todo lo que, y entonces por eso es que tiene que ser muy concreto,
y comúnmente siempre se adjunta un verbo en conjugación de tiempo presente. Entonces, cuando ustedes hacen ese tipo de situaciones, lo están graficando. Y si se dan cuenta, entonces, todo el diagrama de flujo va a ser mediante imágenes con una secuencia, porque también el hacer un pastel, el hacer una actividad, tiene una secuencia, tiene una relación de orden. Entonces, el diagrama de flujo mediante flechitas te va diciendo, te va dando la secuencia como tal. Entonces, vuelvo a insistir, un diagrama de flujo lo que nos va a ayudar es de una manera muy gráfica, muy representativa, muy de imágenes. En este sentido, lo transmitimos para poder transmitir el conocimiento y poder lograr la estandarización. Entonces, todas las organizaciones dicen, como yo dentro de mis perfiles del puesto tengo diferentes perfiles dependiendo de la educación, de la capacitación, de la experiencia y las habilidades, lo que muchos determinan es, yo voy a manejar dos maneras de narrar la actividad. En este caso es el manual y en este caso es el diagrama, perdón, la narrativa y el diagrama de flujo. Ahora, el diagrama de flujo puede coexistir, pueden ser a la par de la narrativa, es decir, ir narrando y a la vez ir diagramando. Es dependiendo del diseño que haga cada organización para poder lograr, pero también tienen que tener siempre y siempre en cuenta que es el perfil del puesto de la persona que va a ejecutar cada uno de sus diagramas. Y ya que se tiene como tal un diagrama con toda la metodología, con todas las imágenes, entonces lo que hacemos o lo que se recomienda siempre es que entonces ese método que ya está transmitido o se está logrando transmitir mediante un diagrama de flujo o una narrativa, entonces el diagrama de flujo se le pase a las áreas usuarias, a las áreas que van a ejecutar la actividad y que ellos mismos determinen si con la narrativa o con el diagrama de flujo que se está estableciendo pueden ustedes lograr o pueden ustedes garantizar que realmente se cumpla esta situación. Es decir, que el diagrama haga su función, que es transmitir el conocimiento hacia las personas o a los usuarios que comúnmente son puestos en la organización, o que se transmita el conocimiento o se estandarice la actividad. Ahora, ¿y esto qué tiene que ver con estos sistemas de gestión de calidad que hablamos que están bajo la norma? En realidad, ISO 9000 comúnmente siempre te dice, tú tienes que elaborar la información documentada. Entonces, ¿qué es la información documentada? Puede ser desde un formato, un procedimiento, un manual, un instructivo. Entonces, cuando nosotros en la organización, por la necesidad propia de la organización, decide tener procedimientos, entonces nosotros regulamos o recomendamos que lo hagan de dos maneras, que es la narrativa o el diagrama de flujo, y depende mucho de ISO. ISO no te pide como tal un requerimiento, lo que te dice es que tú nada más elabores y controles la documentación, la información documentada que genera. Pero entonces surge como tal ISO 9, perdón, hice los procedimientos, y los procedimientos pueden estar en una forma narrativa y en una forma de diagramación de flujo. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es que cuando ustedes hagan sus diagramas de flujo, pues comúnmente conozcan la lógica de la diagramación de flujo, y como dicen, es una foto gráfica, muy visual, muy dinámica para el entendimiento, no importando si eres complicado o no eres complicado de la lectura, si no te gusta leer, pero al final el diagrama mediante imágenes que son las diferentes imágenes que maneja el diagrama, porque tienen lógica y tienen cierta lógica cada figura. Entonces es por lo que nosotros les decimos a cada una de las organizaciones que establezcan diagramas de flujo en apego o en conjunto con la narrativa. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre es que ustedes, cuando hagan sus diagramas de flujo, sean lo suficientemente claros y dinámicos y ligeros, por decirlo así, para que puedan lograr transmitir dos aspectos que son muy importantes con lo que empecé, que es literalmente una estandarización de las actividades, es decir, que las actividades mediante el diagrama puedan estandarizarse, hacerse de la misma manera dentro de lo posible. Y la segunda es que ustedes, cuando estén haciendo o cuando por ejemplo, algún empleado, algún puesto se vaya, y que de repente nos vayan, los de esos que se van de repente, hoy ya no estoy, hoy y mañana tenemos que contratar a una nueva persona. Entonces, con el procedimiento vía diagrama de flujo o vía narrativa, ustedes puedan transmitir ese conocimiento de la persona que desafortunadamente ya no está en la organización. Entonces, bajo esos aspectos y bajo esas perspectivas, lo que nosotros tratamos todos los días, cada que tenemos ese tipo de encomiendas, de poder ayudarlos a documentar en ese sentido. Ahora, dicen por ahí
que entonces, ¿cuántos tipos de documentos vas a elaborar o cuántos diagramas vas a elaborar? Comúnmente, lo primero que se establece es algo que nosotros decimos que es el mapa de proceso de la organización. ¿Qué es el mapa de proceso? Bueno, es ver a la organización y la organización comúnmente tiene una entrada en donde algún cliente comúnmente nos dice qué es lo que debemos de hacer y cuando entra a la organización, toda la organización empieza a transformar, a interactuar para lograr una satisfacción de nuestro cliente, ya sea un producto o un servicio. Entonces, cuando eso tiene, entonces se tiene que hacer como tal un inventario, por decirlo así, en donde vamos a decir las áreas, los departamentos o los procesos, qué documentos van a elaborar. Entonces, lo que nosotros tenemos que decir primero es establecer un mapa de proceso en donde determinemos cuántos procesos van a interactuar para lograr el servicio o el producto que se establezca y en base a los procesos también ver cuál es el perfil del puesto que se tiene en cada uno de los procesos y tomando en cuenta eso se determina qué tipo de documento vamos a elaborar. Podemos elaborar desde un manual, desde un procedimiento o desde un instructivo de trabajo. Si la organización así lo determina y dice, ¿sabes qué? Vamos a utilizar en la mayoría de los procesos procedimientos, entonces aquí surgen las dos. Hay procedimientos que narran y hay procedimientos que aplican el diagrama de flujo. Entonces, bajo esa perspectiva es como nosotros recomendamos, pero todo tiene que ser en base a la organización, cómo está en su perfil del puesto, de los puestos que realizan o ejecutan las actividades y que es muy importante tenerlas en un mapa, como dicen, un mapa nos ubica dónde estamos y cuáles son los procesos que van a intervenir en la transformación del servicio o el producto que realiza la organización y con esto poder llegar a determinar qué vamos a hacer, si una narrativa o un diagrama de flujo. Pero tanto la narrativa como y el diagrama del flujo pueden coexistir para poder lograr, insisto, la transferencia del conocimiento y la estandarización de qué? De las actividades de cada una de las organizaciones. Entonces, lo que nosotros comúnmente en Findes orientamos, ajustamos o apoyamos a las organizaciones para que podamos o para que la gente que se encarga de documentar tenga claramente la idea de por qué hacer un documento y cuando dices que lo tengo que hacer, por qué es bueno la narrativa y por qué es bueno el diagrama, a quién le sirve más el diagrama de flujo, a quién le sirve más la narrativa o por qué hacer el híbrido entre narrativa y diagrama de flujo. Entonces nosotros tratamos de justificarlo en el entendimiento que todos y cada una de las organizaciones es tan diferente como en las casas de cada quien, que en cada casa literalmente se hacen las cosas de diferente manera, pero el objetivo es siempre, como dicen, transmitir el conocimiento y estandarizar las actividades de la casa. Entonces, en realidad, eso es lo que nosotros podemos decir acerca de lo que ustedes están escuchando, que es la parte de estandarizar, elaborar documentos que les ayudan a hacer mejor o cada día mejor sus actividades con la finalidad de transmitir el conocimiento y estandarizar las actividades. Y entonces, nada más como conclusión, decimos que existe como tal un diagrama de flujo o existe una narrativa. Y en este caso, que es el tema, el diagrama de flujo, al ser un diagrama, comúnmente está visualizado, está basado en imágenes, que esa imagen transmite como tal el conocimiento a todas las personas mediante imágenes. Entonces es muy visual y eso literalmente es lo que lo que nosotros recomendamos o pedimos o enseñamos a las personas para poder lograr que ustedes puedan hacer sus procedimientos en forma de diagrama de flujo, cuidamos hasta la forma, que en este caso es el encabezado, el motivo por el cual, los términos y definiciones, etcétera, etcétera. Y también decimos muchas veces que por qué o hacemos el vínculo con esa norma ISO 9000 para que ustedes estén conscientes de dónde a veces sale la necesidad de tener diagramas, que no es una obligación de ISO, únicamente te dice que garantices las operaciones necesarias para poder cumplir con los requisitos de tu cliente. Entonces, se ha demostrado que lo pueden lograr documentando y entonces ahí es donde surgen esas dos grandes vertientes, que es la narrativa y en este caso el diagrama de flujo. No sé si tengan alguna otra duda. Muy bien, Federico, muchas gracias. Vamos a dar oportunidad a que los asistentes nos presenten alguna sugerencia, duda, preguntas específicas que quieran realizarnos. Y mientras ello ocurre, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 24 de septiembre estaremos abordando el tema sobre el código de ética en materia de compras.
Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Si alguien quisiera abrir el audio o bien emplear el chat para una pregunta, bienvenida. Pues bien, muchas gracias a todos los asistentes. Federico, muchas gracias. Este webinario ha sido grabado de manera que a partir de hoy en la noche podrán consultarlo en la página de Findes, www.findes.org, sección webinarios, y ahí podrán consultarlo así como otros webinarios que hemos desarrollado para todos ustedes. Son las 18 horas con 19 minutos, día 17 de septiembre. Damos por concluida la transmisión de este webinario. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.